Evolución, cambio y neuroplasticidad. Los seres humanos tenemos una capacidad especial para el cambio. Mediante el lóbulo frontal podemos trascender las conductas preprogramadas que están genéticamente compartimentadas dentro del cerebro humano, la historia registrada del pasado de nuestra especie. Dado que nuestro lóbulo frontal ha evolucionado más que el de todas las otras especies sobre la Tierra, tenemos una tremenda adaptabilidad y con ella viene la elección, el propósito y la conciencia plena. Poseemos una piececita avanzada de biotecnología que nos permite aprender de nuestros errores y defectos, recordar y modificar nuestra conducta de modo que podamos hacer un mejor trabajo en la vida. Es cierto que una gran parte del comportamiento humano está preestablecida genéticamente. Todas las formas de vida están preordenadas para hacer lo que expresan genéticamente y debemos aceptar que mucho de lo que somos como seres humanos está predeterminado por nuestros genes. No obstante, no estamos condenados a vivir nuestra existencia sin contribuir con alguna forma de obsequio evolutivo para las generaciones futuras. Podemos sumar algo al progreso de nuestra especie aquí en la Tierra, porque, a diferencia de otras especies, en teoría tenemos el hardware para desarrollar nuestras acciones en una vida. Las nuevas conductas que llevamos a cabo brindarán nuevas experiencias que deberían ser codificadas en nuestros genes, tanto para el presente como para la posteridad. Esto nos lleva a considerar lo siguiente: ¿cuántas experiencias nuevas tuvimos en los últimos tiempos? La ciencia de la biología molecular está empezando a investigar el concepto de que, dada la señal es correcta, nuestros genes son tan cambiables como nuestras células cerebrales. La pregunta es, ¿podemos brindar el tipo correcto de estímulos a las células de nuestro cuerpo, ya sea química o neurológicamente, para abrir una gigantesca biblioteca de información genética latente todavía sin uso? En otras palabras, al manejar nuestros pensamientos y reacciones, ¿podemos hacer intencionalmente que el elixir químico correcto conduzca al cerebro y al cuerpo de un constante estado de tensión a un estado de regeneración y cambio? ¿Podemos escapar de los límites de nuestra biología y lograr una mayor evolución como seres humanos? Mi intención es demostrarle, tanto teórica como prácticamente, que existe una biología verdadera para el cambio, manteniendo un cambio en su mente. No es posible abandonar el antiguo modelo que implica que nuestros genes crean enfermedad. Podemos especular más allá del credo más reciente que establece que el ambiente activa los genes que crean la enfermedad. Es posible que al manejar nuestro propio ambiente interno, independiente del ambiente externo, mantengamos o cambiemos nuestros genes. ¿Por qué sucede que dos empleados de una misma fábrica que trabajan codo a codo durante 20 años, estando expuestos a los mismos químicos cancerígenos, uno desarrolla cáncer y el otro no? Con seguridad, debe de haber un elemento en orden interno en funcionamiento en esta situación, un elemento que sobrepasa la continua exposición ambiental a productos químicos dañinos que, según se sabe, alteran genéticamente los tejidos. Un corpus creciente de conocimiento apunta a los efectos del estrés en nuestro cuerpo. Vivir con estrés es vivir en un estado primitivo de supervivencia, que es común a la mayoría de las especies. Cuando vivimos para sobrevivir, limitamos nuestra evolución, porque los químicos del estrés siempre impulsarán a nuestro cerebro, el gran pensador, a actuar al nivel de sus sustratos químicos. En efecto, nos volvemos más animalizados y menos divinos. Las sustancias químicas del estrés son los revoltosos que empiezan a alterar nuestro estado interno y aprietan el gatillo del colapso celular. En este libro examinamos esos efectos en el cuerpo. Es el exceso de no estrés agudo, sino del estrés crónico a largo plazo lo que debilita nuestros cuerpos. Mi objetivo es que aprenda acerca de los efectos del estrés en el cuerpo, de modo que se cree en usted un nivel de autoconciencia que haga que se detenga y se cuestione. ¿Este alguien o algo en verdad vale la pena de estresarse? A menudo es como si no pudiéramos sacudirnos de esos estados internos de conmoción emocional. Nuestra dependencia de los estados químicos nos llevan a experimentar confusión, infelicidad, agresión y hasta depresión, por nombrar solo algunos efectos. ¿Por qué nos aferramos a las relaciones y trabajos que en el plano lógico ya no funcionan? ¿Por qué nos cuesta tanto modificarnos y cambiar nuestras condiciones de vida? Hay algo en nosotros que nos lleva a actuar de ese modo. ¿Cómo logramos soportarlo día tras día? Si las condiciones de nuestro trabajo nos desagradan tanto, ¿por qué no buscamos otras? Si hay algo en nuestra vida personal que nos produce sufrimiento, ¿por qué no lo cambiamos?
Hay una rotunda respuesta para nosotros. Elegimos permanecer en las mismas circunstancias porque nos convertimos en adictos al estado emocional que producen y a los químicos que provoca ese estado de ser. Por supuesto, sé por experiencia que el cambio de cualquier tipo es difícil para la mayoría de la gente. Una gran cantidad de personas permanecen en situaciones que las hacen infelices, sintiendo que no tienen otra alternativa más que sufrir. También sé que muchos elegimos quedarnos en situaciones que producen esa especie de estado, atribulado de la mente que nos atormenta durante toda la vida. Que lo elegimos es una cosa, pero por qué elegimos vivir de esta manera es otra. Decidimos vivir atascados en un modo de pensar y en una actitud determinados, en parte por razones genéticas y en parte por una porción del cerebro, porción que ha quedado conectada de manera permanente por nuestros pensamientos y reacciones repetidos. Limita nuestra visión de lo posible. Igual que un rehén a bordo de un avión secuestrado, nos sentimos como si estuviéramos atados al asiento hacia un destino que no hemos elegido, y no logramos ver todas las otras posibilidades que están ahí, al alcance de la mano. Recuerdo que cuando era niño, mi madre solía referirse a una de sus amigas como el tipo de persona que no era feliz, a menos que fuera infeliz. Recién en los últimos años, cuando estudié con toda intensidad el cerebro y el comportamiento, en verdad comprendí a un nivel fundamental, bioquímico y neurológico, a qué se estaba refiriendo. Esa es una de las razones por las que escribí este libro. El título Desarrolle su cerebro quizás apeló a su creencia en el potencial humano y es probable que usted esté interesado en mejorar. Otra razón probable por la que eligió este libro es que, en cierto grado, usted es infeliz con las circunstancias de su vida y quiere cambiar. Cambio es una palabra poderosa, y el cambio es absolutamente factible si lo elige. Cuando hablamos de la evolución, el cambio es el único elemento universal o constante en todas las especies de la Tierra. En esencia, evolucionar es cambiar adaptándose al entorno. Nuestro medio ambiente como seres humanos es todo lo que constituye nuestras vidas. Son todas las circunstancias complejas que involucran a nuestros seres queridos, nuestra condición social donde vivimos, lo que hacemos para ganarnos la vida, cómo reaccionamos ante nuestros padres e hijos, e incluso los tiempos en el que nos toca vivir. Pero tal como aprendemos, cambiar es ser más que el entorno. Cuando cambiamos algo en nuestra vida, debemos convertirlo en algo diferente de lo que si lo hubiéramos dejado en paz. Cambiar es volverse diferente. Significa que ya no somos quienes solíamos ser. Hemos modificado nuestra manera de pensar, lo que hacemos, lo que decimos, cómo actuamos y quiénes estamos siendo. El cambio personal necesita un acto intencional de la voluntad y suele significar que algo nos estaba haciendo sentir lo suficientemente incómodos como para querer hacer las cosas de un modo diferente. Evolucionar es superar las condiciones de nuestra vida modificando algo en nosotros mismos. Podemos cambiar y ese modo desarrollar nuestro cerebro. Para que ya no caigamos en esas reacciones repetitivas, habituales e insalubres que se producen como resultado de nuestra herencia genética y de nuestras experiencias pasadas, tal vez usted eligió este libro porque se siente atraído por la posibilidad de ser capaz de salir de la rutina. Quizás quiera aprender la manera de usar la capacidad natural del cerebro, de la neuroplasticidad, la capacidad de reconectar y crear nuevos circuitos neuronales a cualquier edad, para efectuar cambios sustanciales en la calidad de su vida. Del desarrollo del cerebro es de lo que se trata este libro. Nuestra capacidad de ser neuroplástico es equivalente a nuestra capacidad de cambiar nuestra mente, de cambiarnos a nosotros mismos y de cambiar nuestra percepción del mundo a nuestro alrededor. Esto es nuestra realidad. A fin de lograr esa proeza, debemos modificar el modo en que automática y habitualmente funciona el cerebro. Pruebe este simple ejemplo de la plasticidad de su cerebro. Eche un vistazo a la figura 1.1. ¿Qué ve? A la mayoría de la gente, lo primero que se le viene a la mente es un pato o un ganso. Es bastante simple, ¿no es cierto? En este ejemplo, la forma familiar del dibujo frente a usted provoca que su cerebro reconozca un patrón en la figura de algún tipo de ave. Justo encima de sus orejas, los lóbulos temporales, el centro del cerebro para decodificar y reconocer objeto, atraparon un recuerdo.
La imagen activa unos cientos de millones de circuitos neurológicos que se disparan en una secuencia y un patrón único a través de determinadas partes del cerebro y entonces usted recuerda un pato o ganso. Digamos simplemente que el recuerdo grabado en sus células cerebrales de cuál es la apariencia de un pato o ganso coincide con el dibujo frente a usted y así puede recordar la palabra ganso o pato. Es así como interpretamos la realidad todo el tiempo. Es reconocimiento de patrones sensoriales. Ahora, pongámonos neuroplásticos por unos instantes. ¿Qué pasa si le pido que no vea un pájaro, sino un conejo? Para lograr esa proeza, su lóbulo frontal deberá obligar al cerebro a enfriar los circuitos que se relacionan con las aves y reorganizar el cableado para imaginar un conejo, en lugar de una criatura emplumada con un entorno de afecto por el agua. A través de la capacidad de lograr que el cerebro renuncie a su conexión interna habitual y dispare nuevos patrones y combinaciones, es como la neuroplasticidad nos permite cambiar. Igual que en el ejemplo de la figura 1.1, salir de un hábito de pensamiento, acción, sensación, sentimiento, percepción o conducta es lo que le permite a usted ver el mundo y a sí mismo de manera diferente. Y la mejor parte de este experimento en la plasticidad es que el cerebro cambió para siempre. Rastreó neurológicamente una nueva manera de encender circuitos, haciendo que los nuevos patrones neurológicos funcionen de otro modo. Usted cambió su mente al alterar el típico patrón que encendía el cerebro y al fortalecer las nuevas cadenas de conexiones celulares y, por lo tanto, usted cambió también. A nuestros fines, los términos cambio, neuroplasticidad, desarrollo y evolución tienen un significado similar. El propósito de este libro es que pueda ver que el cambio y la evolución tienen que ver con romper el hábito de ser ese usted. Lo que descubrí al estudiar el cerebro y sus efectos en la conducta durante los últimos 20 años me han dado una gran esperanza en los seres humanos y en nuestra capacidad para cambiar. Esto contradice lo que se pensó durante largo tiempo. Hasta no hace mucho, la literatura científica nos condujo a creer que estábamos condenados por la información genética, obstaculizados por los condicionamientos y que deberíamos resignarnos a que el pensamiento proverbial de los que a los perros viejos no se les puede enseñar trucos nuevos tiene validez científica. Esto es lo que quiero decir. En el proceso evolutivo, la mayoría de los seres, sujeta a condiciones ambientales muy duras, predadores, clima, temperatura, escasez de alimentos, jerarquías sociales, oportunidades de procreación, etc., se adaptan a lo largo de millones de años superando los cambios y desafíos de su entorno exterior, ya sea porque desarrollaron un camuflaje o patas más veloces para escaparse de los carnívoros. Los cambios de conducta se reflejan en la biología física genética a lo largo de la evolución. Nuestra historia evolutiva está codificada de manera innata dentro de nosotros. Por lo tanto, la exposición a condiciones diversas y cambiantes provoca que ciertas criaturas más adaptables empiecen a aclimatarse a su entorno. Al transformarse a sí mismas en una condición innata, aseguran su continuidad como especie. Después de muchas generaciones de ensayo y error, la repetida exposición a condiciones difíciles provoca que aquellos organismos biológicos que no se extinguen lentamente se adapten, finalmente cambien y al cabo modifiquen su material genético. Este es el proceso lento, lineal, de la evolución inherente a todas las especies. El entorno varía, los desafíos son superados, la conducta y las acciones se alteran para adaptarse. Los genes codifican las modificaciones y se produce la evolución al registrarse la transformación para el futuro de la especie. El linaje del organismo ahora es más adecuado para soportar los cambios en su mundo. Como resultados de miles de años de evolución, la expresión física de un organismo es igual o más fuerte que las condiciones del entorno. La evolución almacena los recuerdos duraderos de incalculables generaciones. Los genes codifican la sabiduría de una especie siguiendo la pista de sus cambios. El premio por tales esfuerzos serán patrones de conducta congénitos, como instintos, actitudes naturales, hábitos, impulsos innatos, comportamientos ritualistas, temperamento y percepción sensorial aguda. Tendemos a pensar que lo que recibimos genéticamente se convierte en un programa automático y que solo podemos vivir ajustados a él. Una vez activados nuestros genes,
ya sea por el reloj de algún programa genético o por el condicionamiento del entorno, naturaleza versus medio ambiente, estamos conectados para comportarnos de modo determinados. Es cierto que nuestra información genética ejerce una poderosa influencia en nuestra manera de ser, como si viviéramos conducido por una mano invisible hacia hábitos predecibles y propensiones innatas. Por lo tanto, superar los desafíos en el entorno significa no solo que debemos demostrar una voluntad más fuerte que nuestras circunstancias, sino que también debemos romper con antiguos hábitos, soltando los recuerdos codificados de experiencias pasadas que pueden haber perdido vigencia y ya no aplicarse a nuestras condiciones actuales. Entonces, evolucionar es romper con los hábitos genéticos a los que tendemos y usar lo que aprendimos como especie solo como una plataforma sobre la cual pararnos y, a partir de allí, seguir avanzando. Cambiar y evolucionar no es un proceso cómodo para ninguna especie. Superar nuestras propensiones innatas, alterar nuestros programas genéticos y adaptarnos a nuevas circunstancias ambientales requiere voluntad y determinación. Enfrentémoslo. El cambio es inconveniente para toda criatura, a menos que sea visto como una necesidad. Renunciar a lo viejo y abrazar lo nuevo es un gran riesgo. El cerebro está estructurado tanto macroscópica como microscópicamente para absorber y captar información nueva y luego almacenarla como una rutina. Cuando ya no aprendemos cosas nuevas o dejamos de cambiar algunas costumbres, solo nos queda vivir en la rutina. Pero el cerebro no está diseñado simplemente para dejar de aprender. Cuando ya no actualizamos al cerebro con información nueva, este se configura de manera estructurada y se satura de programas de conducta automáticos que ya no contribuyen a la evolución. La adaptabilidad es la capacidad de cambiar. Somos inteligentes y capaces. Podemos en el lapso de una sola vida aprender cosas nuevas, romper con viejos hábitos, cambiar nuestras creencias y percepciones, superar circunstancias difíciles, dominar aptitudes y, de manera misteriosa, convertirnos en seres diferentes. Nuestro gran cerebro es el instrumento que nos permite avanzar hacia un ritmo tan acelerado. Como seres humanos parecería que solo es una cuestión de elección. Si la evolución es nuestro aporte al futuro, entonces nuestro libre albedrío es el modo en el que iniciamos el proceso. Sin embargo, la evolución debe empezar por cambiar al yo individual. Para alentar la idea de empezar por uno mismo, piensa en la primera criatura. Por ejemplo, el integrante de una manada con una conciencia grupal estructurada que decidió separarse del comportamiento habitual del resto. A cierto nivel, la criatura debe de haber intuido que actuar de una manera nueva y romper con la conducta normal de la especie podía asegurar su supervivencia y probablemente el futuro de sus congéneres. ¿Quién sabe? Tal vez incluso nuevas especies enteras fueron creadas de ese modo, para dejar atrás lo que se considera normal en el seno de la convención social y crear una nueva mente se necesita ser un individuo. Esto va para cualquier especie. Ser intransigente con respecto a la propia visión de un yo nuevo y mejorado y abandonar las anteriores formas de ser que uno tenía, también puede codificarse en el tejido viviente para las nuevas generaciones. La historia recuerda a los individuos por semejante distinción. Entonces, la verdadera evolución es usar la sabiduría genética de las experiencias pasadas como materia prima para nuevos desafíos. Lo que este libro ofrece es una alternativa científicamente basada al modelo de pensamiento que nos dijo que el cerebro, en esencia, está configurado con circuitos que no admiten cambios, que poseemos, o mejor dicho, que somos poseídos por una especie de rigidez neuronal que se refleja en el tipo inflexible y habitual de una conducta que solemos ver. La verdad es que somos maravillas de la flexibilidad, de adaptabilidad y de una neuroplasticidad que nos permite reformular y reprogramar nuestras conexiones neuronales y producir las conductas que queremos. Tenemos mucho más poder para alterar nuestro propio cerebro, nuestro comportamiento, nuestra personalidad y en definitiva nuestra realidad de lo que creíamos posible. Conozco estas verdades porque he visto con mis propios ojos y he leído acerca de cómo ciertos individuos se elevaron por encima de sus propias circunstancias actuales, se pusieron de pie ante la arremetida de la realidad tal como se les presentaba e hicieron cambios significativos. Por ejemplo, el movimiento por los derechos civiles no hubiera tenido efecto de tan largo alcance si un verdadero individuo como el Dr. Martin Luther King Jr.
no hubiera creído que a pesar de la evidencia de su alrededor, las leyes racistas, segregación en el plano de la vivienda, perros de ataque que gruñían y poderosas mangueras para incendio, en la posibilidad de una realidad diferente. Si bien en su famoso discurso el Dr. King lo llamó sueño, lo que en verdad estaba provocando y viviendo era un mundo mejor donde todos fueran iguales. ¿Cómo pudo hacerlo? Decidió instalar en su mente una nueva idea acerca de la libertad para él y para una nación, y esa fue más importante que las condiciones de su mundo exterior. Fue intransigente al aferrarse a esa visión. El Dr. King no deseaba alterar sus pensamientos, acciones, conducta, lenguaje o mensaje en respuesta a nada externo a él. Nunca cambió la imagen que tenía en su interior acerca de un nuevo entorno, a pesar de su entorno exterior. Aun cuando eso significara una ofensa a su cuerpo, fue el poder de su visión lo que convenció a millones acerca de la justeza de su causa. El mundo cambió debido a él, y él no está solo. Innumerables otras personas cambiaron la historia mediante esfuerzos parecidos. Millones más modificaron su destino personal de un modo similar. Todos podemos crear una nueva vida para nosotros y compartirla con los demás. Como ya hemos visto, tenemos el tipo de hardware en nuestro cerebro que nos permite ciertos privilegios exclusivos. Podemos guardar un sueño o idea en nuestra mente por largos periodos de tiempo, a pesar de las circunstancias ambientales externas. También tenemos la capacidad de instalar otras conexiones en nuestro cuerpo porque somos capaces de hacer que un pensamiento sea más real para nosotros que cualquier otra cosa en el universo. En definitiva, ese es el propósito de este libro.